Pasé 30 años enseñando que todo tiene una explicación lógica. 30 años de pie frente a pizarrones, probando teoremas, demostrando leyes de la física, mostrándoles a mis estudiantes que el universo opera bajo reglas, predecible, medible, racional. Hasta el 14 de marzo de 2018, exactamente a las 3:47 p.m., cuando morí. Y vi algo que destrozó cada cosa que había enseñado. Vi mi futuro, mi pasado, mi presente, todo sucediendo al mismo tiempo exacto, en el mismo lugar, en una dimensión donde el tiempo simplemente no existe. Mi nombre es profesor Michael Harrison. Enseñé física y matemáticas en la escuela secundaria Riverside durante 3 décadas. Yo era el tipo que ponía los ojos en blanco ante los horóscopos, que debatía contra la espiritualidad, que vivía y respiraba método científico. Si no podías medirlo, pesarlo o probarlo, no era real. Pero cuando mi corazón dejó de latir esa tarde de miércoles, terminé en un lugar que desafiaba cada ley que había enseñado. Un lugar donde las teorías de Einstein se desmoronaban, donde la lógica se volvía insignificante, donde me vi nacer, morir y enseñar, todo en el mismo momento eterno. Y aquí está la parte que más me aterroriza. Antes de volver a la vida, vi el momento exacto en que voy a morir. Sé la fecha, sé la hora, sé qué voy a estar usando. Y no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarlo. Si alguna vez has cuestionado si hay más en la realidad de lo que podemos ver y medir, esta historia podría cambiar todo lo que crees saber. Y si estás disfrutando este viaje hacia lo imposible, realmente apreciaría que te suscribieras y tocaras esa campanita de notificaciones. También, deja las problemas "El tiempo es ilusión" en los comentarios abajo. Leo cada uno de ellos y me encantaría saber si has experimentado algo que la ciencia no pudo explicar. Porque lo que me pasó, ningún libro de texto podría preparar a nadie para eso. Estaba en la sala de profesores esa mañana, 14 de marzo, calificando trabajos. Era el día de Pi, de hecho, 3.14. Recuerdo haber hecho una broma al respecto con Sara, la profesora de química. El día festivo más lógico del año, había dicho, riendo. No tenía idea de que en exactamente 6 horas y 47 minutos estaría clínicamente muerto. No tenía ni idea de que estaba a punto de ver el lugar donde el tiempo no existe. Déjame decirte quién era yo antes del 14 de marzo de 2018, porque el hombre que era se habría reído del hombre en que me convertí. Profesor Michael Harrison, 52 años, doctorado en física teórica del MIT, autor publicado de 2 libros de texto sobre mecánica cuántica, ganador del Premio Estatal a la Excelencia en Enseñanza, 3 años consecutivos. Pero esto es lo que esas credenciales no te dicen. Estaba absolutamente seguro de que sabía cómo funcionaba el universo. Y estaba devastadoramente equivocado. Yo era el profesor al que los estudiantes acudían cuando querían respuestas reales, no sentimientos, no intuición, no tal vez o posiblemente. Trataba con hechos, con números, con resultados reproducibles. Si no podías probarlo en un laboratorio, no existía en mi mundo. Mi salón de clases era mi templo. Ecuaciones cubrían cada pizarra. Cuestiona todo, pero exige pruebas, decía el banner sobre mi escritorio. Y creía eso con cada fibra de mi ser, hasta que el universo me mostró prueba de algo que nunca pensé cuestionar. Cada mañana era la misma rutina: despertarme a las 5:30 m en punto, café, negro, besar a Jennifer y Emma a las 7:15 exactamente, manejar la misma ruta a la escuela Riverside que había manejado por 15 años. Predecible, medible, seguro. O eso pensaba. Tenía cero paciencia para la pseudociencia. Cuando Jessica Chen decía que sentía que la respuesta era correcta, la detenía inmediatamente. Los sentimientos no resuelven ecuaciones, Jessica. Muéstrame el trabajo. Cuando Marcus mencionó la astrología una vez, pasé 20 minutos destruyéndola con estadísticas y probabilidad. A la clase le encantó. Yo era el héroe lógico, protegiendo sus mentes de la superstición. Pero aquí está la cosa sobre estar tan seguro de que tienes razón. Nunca ves venir la verdad. Mi esposa Jennifer era diferente a mí. Espiritual, meditaba, quemaba salvia, creía en energía, en señales, en algo más allá de lo que podíamos ver. Discutíamos sobre eso, no con enojo, pero intensamente. Michael, no todo encaja en tus ecuaciones, decía, sentada con las piernas cruzadas en el piso de nuestra habitación, ojos cerrados en meditación. Sí existe, puede ser medido.
Esa es literalmente la definición de existencia. ¿Y el amor? ¿Puedes medir eso? Niveles de oxitocina, dopamina, vías neuronales. Sí, Jennifer, literalmente podemos medir cada aspecto del amor. Abría los ojos y me daba esa sonrisa sabia y irritante que sugería que entendía algo que yo no entendía. Pensaba que ella estaba siendo ingenua. Dios, yo era la ingenua. Nuestra hija Emma tenía 8 años, brillante, curiosa. Tenía mi mente analítica, pero la apertura de Jennifer a la maravilla. El equilibrio perfecto que nunca logré. La mañana del 14 de marzo, día de Pi, irónicamente, Emma entró en nuestra habitación a las 6 a.m. «Papi, haremos pastel en la escuela hoy». La jalé a la cama entre Jennifer y yo, riendo. Es un tipo diferente de pastel, cariño. El pi matemático no tiene fin. Continúa para siempre. ¿Como el espacio?, preguntó, sus ojos marrones amplios con asombro. Exactamente como el espacio. Jennifer besó a Emma en la frente y susurró, «como el amor». Puse los ojos en blanco. No es lo mismo, Jen. ¿No lo es? Me miro con esos ojos verdes que me han visto a través desde posgrado. Algo infinito que no podemos medir o entender completamente. ¿Puedo mostrarte la neurociencia que explica cada? Sé que puedes, profesor, se rió levantándose, pero algunos misterios son más hermosos sin explicación. Esas fueron las últimas palabras que hablamos antes de que saliera al trabajo. Algunos misterios son más hermosos sin explicación. Si tan solo hubiera sabido. Si tan solo hubiera sabido que en exactamente 9 horas y 47 minutos estaría clínicamente muerto, que estaría parado en un lugar donde todas mis ecuaciones no significaban nada, que descubriría que mi esposa había tenido razón sobre todo, y el misterio que estaba a punto de experimentar sería tan aterrador, tan hermoso, tan imposible, que pasaría el resto de mi vida tratando de reconciliar lo que vi con lo que pensaba que sabía, pero no sabía nada de eso todavía. Todavía era el profesor Michael Harrison, el hombre de la lógica, el escéptico, el que tenía todas las respuestas. No tenía idea de que estaba a punto de convertirme en el hombre con solo preguntas. 14 de marzo de 2018, 9:15 a.m. Estacioné en mi lugar usual en la escuela Riverside, fila C, espacio 47, el mismo lugar por 15 años. Todo se sentía normal, pero esto es lo que no sabía. Tenía exactamente 6 horas y 32 minutos de vida. Las clases de la mañana fueron perfectas. Primer periodo, enseñé física avanzada. Cubrimos la tercera ley de Newton. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Lo escribí en la pizarra con tanta confianza, tanta certeza. No tenía idea de que esa ley estaba a punto de aplicarse a toda mi existencia de una manera que Newton nunca imaginó. Segundo periodo fue matemáticas avanzadas. Estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Sarah Mitchell, siempre mi mejor estudiante, levantó la mano. «Profesor Harrison, ¿es cierto que algunas ecuaciones no tienen solución? En matemáticas, no, Sarah. Cada ecuación tiene una solución. Solo no hemos encontrado el enfoque correcto todavía». Creía eso. Creía que cada problema tenía una respuesta. Cada misterio tenía una explicación. También estaba equivocado sobre eso. Durante el recreo del almuerzo, me senté en la sala de profesores con café y una pila de trabajos para calificar. Tom Rivera, el profesor de historia, estaba hablando sobre algún documental sobre experiencias cercanas a la muerte. Entrevistaron a personas que regresaron y dijeron que vieron el cielo, Mike. Lo describieron el detalle. Ni siquiera levanté la vista de mis calificaciones. Privación de oxígeno. El cerebro crea alucinaciones vívidas al morir. Está bien documentado. Pero vieron cosas que no podían haber sabido. Evidencia anecdótica, Tom. No reproducible, no científica. Tomé un sorbo de café. El cerebro es increíblemente complejo. Puede crear recuerdos falsos completos en segundos. Tom negó la cabeza sonriendo. «Estás tan seguro de todo, ¿verdad?» «Estoy seguro de lo que podemos probar». Si tan solo Tom pudiera verme ahora, si tan solo supiera que en menos de 4 horas me convertiría en prueba viviente de todo lo que acababa de descartar. Tercer periodo, 1:30 p.m., laboratorio de física. Ahí fue cuando lo sentí por primera vez. Una opresión en el pecho, aguda, breve, como si alguien hubiera metido la mano adentro y apretado mi corazón por solo un segundo. Hice una pausa a mitad de la oración. Mano en la mesa de laboratorio. «Profesor Harrison, ¿está bien?», preguntó Marcus. Me enderecé, forzando una sonrisa. «Bien, solo necesito agua». Lo descarté.
Probablemente solo acidez del café de la cafetería. Nada serio. Pero sucedió de nuevo, durante el cuarto periodo. Más fuerte esta vez. Y una ola de mareo que hizo que el salón se inclinara por un momento. Agarré mi escritorio. Respiré lentamente. Los estudiantes no lo notaron. Estaban trabajando en conjuntos de problemas. ¿Debería haber ido a la enfermería? ¿Debería haber llamado a Jennifer? Sí, a ambas. Pero no lo hice, porque yo era el profesor Michael Harrison, el hombre que no dejaba que el malestar físico interrumpiera una lección perfectamente planeada. El hombre que pensaba que era invencible, porque entendía las leyes del universo. Quinto periodo, 3:30 p.m. Mi última clase del día. 17 estudiantes, todos juniors. Estábamos repasando para su examen parcial sobre termodinámica. Escribí en la pizarra: la energía no puede ser creada ni destruida, solo cambia de forma. La primera ley de la termodinámica. Había enseñado esta ley cientos de veces en 30 años, pero nunca había entendido lo que realmente significaba. No hasta que morí. Entonces, profesor, dijo Jessica Chen desde la primera fila, cuando las personas mueren, su energía tiene que ir a algún lugar, ¿verdad? No puede simplemente desaparecer. Me di vuelta desde la pizarra, marcador en mano. Bueno, la energía química en nuestros cuerpos se disipa como calor. Las señales eléctricas en nuestras neuronas cesan. La energía se transforma en... Y ahí fue cuando sucedió. 3:47 p.m. El dolor explotó en mi pecho como una supernova. No gradual, no creciendo, solo agonía instantánea, completa, devastadora que me llevó de rodillas. Escuché a Jessica gritar. Escuché el marcador caer al suelo. Escuché 17 sillas rascando mientras los estudiantes se levantaban de un salto. Pero los sonidos estaban volviendo distantes, como si estuviera bajo el agua, como si me estuviera hundiendo. Mi visión se redujo a un túnel. Las luces fluorescentes sobre mí se volvieron imposiblemente brillantes. Luego comenzaron a desvanecerse. Intenté hablar. Intenté decirles que llamaran al 911, pero mi lengua no se movía. Mi mandíbula no se abría. Colapsé sobre mi espalda. Lo último que vi fueron las baldosas del techo del salón 304. Rectángulos blancos. Mancha de agua en la esquina que había estado por reportar a mantenimiento. Algo tan mundano para ser tu última vista. Escuché pasos corriendo. Escuché la voz del director Davis. ¡Que alguien llame una ambulancia! ¡Ahora! Escuché a Jessica llorando. Escuché a Tom Rivera haciendo compresiones torácicas. Pero ya no estaba en mi cuerpo. No realmente. ¿Estaba flotando? ¿Elevándome? Ni siquiera sé cómo describirlo. Y entonces, todo se volvió negro. No el negro de cerrar los ojos, no el negro de una habitación oscura, el negro de la nada absoluta. Y en esa nada, escuché un sonido. No un sonido, una presencia. Y entonces, lo imposible comenzó. Quiero que imagines algo. Imagina estar parado en una habitación sin paredes, sin piso, sin techo, pero no estás cayendo. Tampoco estás flotando. Simplemente eres. Ahora, imagina que esa habitación no tiene fuente de luz, pero puedes ver todo, perfectamente, claramente. Ahí es donde estaba. Y sabía, con absoluta certeza, que estaba muerto. No muriendo, muerto. Mi cuerpo estaba de vuelta en el salón 304, rodeado de estudiantes en pánico y Tom Rivera haciendo compresiones torácicas que no podía sentir. Sabía esto de la misma manera que sabes tu propio nombre, no porque lo viera, porque simplemente lo sabía. Pero ya no estaba en ese salón. Estaba aquí, donde quiera que... aquí fuera. El silencio fue lo primero que me golpeó. No la ausencia de sonido, eso no es del todo correcto. Era la ausencia de todo. Sin latido de corazón en mis oídos, sin sangre corriendo, sin respiración entrando y saliendo. Por 30 años, había enseñado a mis estudiantes sobre la conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Estaba experimentando esa transformación, y no era nada como había imaginado. Intenté mirar hacia abajo a mis manos. ¿Tenía manos? Pensé que sí, podía percibirlas, sentirlas, pero cuando intenté enfocarme en ellas, no eran sólidas. Eran más como la idea de manos, el recuerdo de lo que las manos deberían ser. Esto debería haberme aterrorizado. Pero
aquí está la parte más extraña. No tenía miedo, tenía curiosidad. Incluso en la muerte, incluso en este lugar imposible, mi mente científica estaba tratando de entender, de categorizar, de explicar. Esto es una alucinación, pensé. Liberación de DMT en el cerebro moribundo, fenómeno documentado. Esto no es real. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que estaba equivocado. Esto era demasiado vívido, demasiado presente, demasiado más que real. Y entonces lo sentí. Una presencia. No detrás de mí, no frente a mí, en todas partes y en ninguna parte a la vez. Y ahí fue cuando mi certeza científica se hizo añicos en 1.000 millones de pedazos, porque lo que vi después, profesor Michael Harrison, doctorado en física teórica, ganador de 3 premios de enseñanza, autor de 2 libros de texto, no tenía ecuaciones para lo que vi después. La oscuridad comenzó a cambiar, no aclarándose, no cambiando de color, solo cambiando, como si la realidad misma estuviera respirando, pulsando, viva. Y entonces los vi. 3 versiones del mismo espacio, superpuestas, simultáneas, imposibles. La primera versión, un salón de clases, mi salón de clases, pero no mi salón actual, era el salón 218 de la escuela secundaria Riverside, donde había enseñado mi primera clase hace 28 años, septiembre de 1990. Podía verme a mí mismo, joven, nervioso, 24 años, parado en la pizarra escribiendo «Bienvenidos a Introducción a la Ciencia Física». Podía ver a los estudiantes, oler el polvo de tiza, escuchar la voz de mi yo más joven quebrarse ligeramente con ansiedad. Estaba sucediendo, ahora mismo, en tiempo real. Pero eso era imposible. Eso fue en 1990. Esto era 2018. La segunda versión, el hospital. Ahora mismo, este momento. Podía ver mi cuerpo en la camilla, paramédicos chocando mi pecho con desfibriladores, Tom Rivera en la esquina, manos temblando, Jessica Chen llorando en el pasillo. Podía escuchar el monitor cardíaco, el tono plano interminable que significaba muerte. La tercera versión, Dios, la tercera versión. Mi salón de clases de nuevo, pero diferente, más viejo. La pizarra inteligente había sido reemplazada con algo que no reconocía. Los escritorios estaban arreglados diferente. Y ahí, al frente del salón, un hombre viejo, cabello blanco, manchas de edad en las manos. Me tomó varios segundos darme cuenta. Ese era yo a los 70 y tantos, tal vez mayor, enseñando una clase que aún no había enseñado, a estudiantes que aún no habían nacido. Me vi a mí mismo, este yo futuro, escribir en la pizarra. Hoy discutimos la naturaleza del tiempo como actualmente la mal entendemos. Los estudiantes se rieron, pero el yo futuro no sonrió. Se veía triste, como si supiera algo que hacía la risa imposible. Las 3 versiones existían en el mismo espacio, superpuestas como transparencias, pasado, presente y futuro como un solo momento eterno. Mi cerebro intentó procesar esto. Intentó aplicar física, relatividad, mecánica cuántica, teoría de cuerdas, pero esto no era nada de eso. Esto era algo completamente diferente. El tiempo es un constructo. Me escuché decir en ese salón futuro. Lo creamos para darle sentido a la existencia, pero en realidad, en la verdadera naturaleza del universo, el yo futuro hizo una pausa, mirando directamente a donde yo estaba parado. No podía verme. Sabía que no podía, pero sus ojos miraban directamente a través de mí, o dentro de mí, o alguna versión de mí que existía entre todos estos momentos. En realidad, todo lo que ha sucedido y sucederá existe ahora mismo, simultáneamente, eternamente. Los estudiantes lo escribieron, pero yo lo entendí, no intelectualmente, no teóricamente. Lo estaba viviendo. No estaba viendo 3 momentos en el tiempo. Estaba en 3 momentos en el tiempo, todos a la vez. Podía sentir el nerviosismo de mi yo de 24 años, el pánico de mi cuerpo de 52 años muriendo, la profunda tristeza de mi yo anciano enseñando una lección sobre la experiencia misma que estaba teniendo. Y entonces las 3 versiones comenzaron a multiplicarse. 4 salones, 10, 50, cientos. Cada lección que había enseñado, cada conferencia, cada conversación con cada estudiante en 30 años. Todo sucediendo ahora. Todo sucediendo para siempre. Todo sucediendo en el mismo instante eterno.
Y finalmente entendí lo que mi esposa Jennifer había estado tratando de decirme por 28 años. Algunos misterios son más hermosos sin explicación, porque una vez que los entiendes, una vez que ves cómo funciona realmente la realidad, nunca puedes volver a la comodidad de no saber. Necesito que entiendas algo. Cuando digo que estaba experimentando 3 momentos simultáneamente, no quiero decir que estaba recordando el pasado mientras veía el presente e imaginaba el futuro. Quiero decir que estaba en los 3 lugares, al mismo tiempo, completamente presente en cada uno, y estaba destruyendo todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Mi yo de 24 años en 1990 estaba nervioso. Podía sentir mi corazón acelerado mientras se enfrentaba a esa primera clase. 12 estudiantes. Recuerdo sus nombres incluso ahora. David, Sarah, Christopher. Ese primer día cuando pensé que podría vomitar de ansiedad. Pero no lo estaba recordando. Estaba ahí, viviéndolo. De nuevo. Todavía. Siempre. Al mismo tiempo, mi cuerpo de 52 años estaba muriendo en una camilla de hospital. Podía sentir la electricidad de las almohadillas del desfibrilador, la compresión de las manos de Tom en mi pecho, el frío de la habitación. Estaba muerto y siendo devuelto a la vida. Y, simultáneamente, mi yo anciano, tal vez 75, tal vez 80, estaba enseñando esa clase futura sobre la naturaleza del tiempo. 3 versiones de Michael Harrison. 3 momentos separados por décadas, todos existiendo en el mismo ahora eterno. ¿Cómo es eso posible? Por 30 años habría dicho que no lo era. El tiempo es lineal, pasado, presente, futuro, una línea recta. Eso es física 101. Pero estaba equivocado. El tiempo no es una línea, ni siquiera es un círculo. Es todo, todo a la vez, para siempre. Y la peor parte, podía ver las conexiones entre estos 3 momentos, los hilos que los unían. En 1990, mi yo joven y nervioso escribió una ecuación en la pizarra sobre conservación de energía. Uno de mis estudiantes, Christopher Martínez, hizo una pregunta que no pude responder. Profesor Harrison, si la energía no puede ser destruida, ¿a dónde va nuestra conciencia cuando morimos? Me había reído nerviosamente. La conciencia son solo señales eléctricas en el cerebro, Christopher. Cuando el cerebro se detiene, también lo hace la conciencia. Pero ahora, viendo desde este lugar imposible, podía ver la verdad. Estaba consciente. Mi cerebro estaba muerto, pero estaba más consciente, más presente, más vivo que nunca. Y el yo futuro, ese profesor anciano, él sabía esto. Estaba enseñando lo que yo estaba aprendiendo ahora mismo. El universo no opera en una línea de tiempo, dijo el yo futuro a su clase. Opera en lo que podríamos llamar capas de ahora. Cada momento que ha existido todavía existe. No te estás moviendo a través del tiempo. Estás tomando conciencia de diferentes capas de tu propia existencia. Un estudiante levantó la mano. Joven. No podía tener más de 16 años. Profesor Harrison, ¿ha experimentado esto o es teórico? El yo futuro sonrió tristemente. Morí una vez, 14 de marzo de 2018. Tenía 52 años y vi todo. La clase quedó en silencio y me di cuenta. Estaba hablando de este momento. Estaba hablando de lo que me estaba pasando ahora mismo. Pero, ¿cómo podía recordar algo que estaba experimentando actualmente? A menos que ya hubiera sucedido. Estuviera sucediendo. Siempre estaría sucediendo. Mi mente se estaba fracturando tratando de entender. Y entonces los 3 momentos comenzaron a mostrarme otra cosa. Detalles que había olvidado, o nunca noté, o que aún no habían sucedido. En 1990, cuando el joven yo terminó esa primera clase, miré mi reloj, 10:47 AM, y pensé, aleatoriamente, inexplicablemente, me pregunto qué estaré haciendo exactamente a las 3:47 PM. Ese pensamiento había desaparecido de mi memoria hace 30 años, pero ahora podía verlo, sentirlo, ese momento aleatorio de curiosidad. Y me di cuenta. Incluso entonces, alguna parte de mí sabía. Alguna parte de mí estaba conectada a este momento. A las 3:47 PM del 14 de marzo de 2018. El momento exacto en que mi corazón se detendría. En el hospital,
Mientras los paramédicos chocaban mi cuerpo por tercera vez, uno de ellos revisó su reloj y dijo, «Hora de muerte 3:47 p.m.», y en ese salón futuro, el yo anciano pausó su conferencia exactamente a las 3:47 p.m. y permaneció en silencio por 5 segundos completos. Los estudiantes se veían confundidos, pero él sabía, estaba recordando, o experimentando, o honrando, los 3 momentos conectados por el mismo tiempo. 3:47. Pero había más. Una cuarta versión comenzó a materializarse. No un salón de clases esta vez. Otro lugar. Un lugar que hizo que mi corazón inexistente se detuviera de nuevo. Mi sala de habitación. Pero no de ningún tiempo que reconociera. Emma estaba ahí. Mi hija de 8 años. Excepto que ya no tenía 8 años. Era 30, 35, sentada en nuestro sofá. Pero se veía mal, sus ojos rojos, había estado llorando. Y Jennifer estaba sentada a su lado. Mi Jennifer, pero mayor, cabello completamente blanco, rostro marcado con décadas que aún no había vivido. Estaban mirando algo en la mesa del centro, un álbum de fotos. Siempre dijo que todo tenía una explicación, dijo Emma, voz quebrada. Incluso al final, incluso cuando sabía. Jennifer puso su brazo alrededor de nuestra hija. Tu padre pasó toda su vida buscando respuestas, y luego, cuando encontró la más grande, lo aterrorizó. ¿Alguna vez te dijo lo que vio? ¿Cuando murió la primera vez? ¿La primera vez? Jennifer asintió lentamente. Una vez, tarde en la noche. Dijo que vio pasado, presente y futuro como una sola cosa. Dijo que me vio vieja, te vio crecida. Se vio a sí mismo enseñando sobre la experiencia misma que estaba teniendo. Emma se limpió los ojos. ¿Vio esto? Nos vio aquí, después de... Creo que sí, cariño. Creo que lo vio todo. Por eso cambió. Por eso nos abrazó más fuerte. Nos dijo que nos amaba más. Y entonces Jennifer levantó la vista, directamente hacia mí. No podía verme. Sabía que no podía. Pero sus ojos encontraron los míos a través del tiempo, a través de la muerte, a través de la distancia imposible entre momentos. Y susurró, «Sé que estás viendo, Michael. Sé que puedes ver esto. Y quiero que sepas, está bien, no tienes que tener miedo de lo que viene». ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? A menos que siempre lo hubiera sabido, a menos que cada momento de nuestro matrimonio ella hubiera entendido algo que yo apenas ahora comenzaba a captar, que el tiempo no es lo que nos separa, el tiempo es lo que nos conecta. Cada versión de mí, cada momento que he vivido o viviré, cada elección, cada consecuencia, todo existiendo junto. Todo alcanzando hacia y lejos uno del otro, todo parte de un todo eterno, imposible, hermoso. Y finalmente, entendí por qué el yo futuro se veía tan triste cuando enseñaba sobre el tiempo, porque una vez que lo ves, realmente lo ves, no puedes dejar de verlo. Ves cada despedida como permanente y temporal a la vez, cada ola como un final y un comienzo, simultáneamente. Ves que nada termina realmente porque todavía está sucediendo en algún lugar del ahora eterno, pero nada dura realmente porque siempre te estás moviendo a través de capas de conciencia, nunca capaz de quedarte en un solo momento. Estaba viviendo en todos mis momentos a la vez, y era la cosa más hermosa, más aterradora que había experimentado. Pero todavía había una versión más por venir, una capa más de ahora que aún no había visto. Y cuando la vi, cuando finalmente vi lo que estaba esperando en esa quinta versión, todo lo demás tendría sentido, y nada tendría sentido nunca más. Y entonces, todo se detuvo. No de la manera en que el tiempo se detiene en las películas, no un fotograma congelado. Todo simplemente cesó. Las 4 versiones de la realidad que había estado experimentando, 1990, 2018, mi salón futuro, Jennifer y Emma en nuestra sala de estar, no desaparecieron. Estaban ahí, pero se volvieron fondo, como cuando estás leyendo un libro y alguien entra a la habitación. Las palabras todavía están en la página, pero tu atención cambia. Mi atención cambió, porque ya no estaba solo en este lugar donde el tiempo no existe. Algo estaba ahí conmigo. No, eso tampoco es correcto. Algo siempre había estado ahí, solo que no lo había notado hasta ahora. ¿Cómo describes una presencia que no tiene forma, sin voz, sin manifestación física? No puedes, no realmente, pero lo intentaré. Imagina estar parado junto a alguien en completa oscuridad. No puedes verlos, no puedes escucharlos respirar, pero sabes, con absoluta certeza, que están ahí. Sientes su presencia.
su atención, su conciencia de ti. Ahora multiplica ese sentimiento por infinito. Eso era esto. No lo vi. No había nada que ver. No lo escuché. No había sonido. Pero lo sentí. Dios, lo sentí, como estar parado frente al sol, como estar bajo el agua en un océano sin fondo, como existir dentro de un pensamiento que se estaba pensando a sí mismo. Y la parte más extraña, no tenía miedo. Profesor Michael Harrison, el hombre que había pasado 30 años reduciendo el universo a ecuaciones, el escéptico, el científico, el hombre que descartaba cualquier cosa que no pudiera ser medida. Debería haber estado aterrorizado, pero no lo estaba, porque esta presencia, lo que fuera, se sentía como volver a casa, como recordar algo que había olvidado antes de nacer, como entender un lenguaje que nunca había aprendido, pero siempre había hablado. Y entonces comunicó, no con palabras. Las palabras son demasiado limitadas, demasiado lentas, demasiado humanas. Fue directo, inmediato, completo. Imagina a alguien descargando una librería entera en tu mente en un solo instante. No solo las palabras, sino el significado, el contexto, la emoción, la verdad detrás de cada oración. Así se sintió, y lo primero que me mostró fue esto. El tiempo no es lo que piensas que es. Quería argumentar, explicar, defender mis 30 años enseñando física. Pero antes de que pudiera formar el pensamiento, me mostró más. Vi el universo, no desde el espacio, no desde la Tierra, desde todas partes, desde todo cuándo. Vi el Big Bang, no como una explosión en el espacio, sino como una expansión del tiempo mismo. Cada momento que existiría surgiendo al ser todo a la vez, pasado, presente y futuro, creado simultáneamente en un instante eterno, y luego experimentado continuamente en capas, en secuencias, en lo que llamamos tiempo. Pero el tiempo no es real, no de la manera en que lo pensamos que lo es. El tiempo es solo la manera en que la conciencia experimenta la existencia, como leer un libro una página a la vez. Aunque todas las páginas existen simultáneamente, no estás moviéndote a través del tiempo, te estás moviendo a través de tu propia conciencia de él. Querías prueba, comunicó la presencia. Querías que todo encajara en ecuaciones, que fuera medible, predecible. Sí, eso es lo que había querido toda mi vida. Pero algunas verdades solo pueden ser experimentadas, no medidas, no probadas, solo vividas. Y entonces me mostró algo que me destrozó completamente. Me mostró mi vida, no las 4 versiones que había estado viendo. Toda, cada versión, cada elección, cada momento. Me vi a mí mismo a los 5 años, preguntándole a mi padre por qué el cielo es azul. Esa pregunta, esa simple pregunta, me había puesto en el camino de convertirme en científico. Me vi a mí mismo a los 15, eligiendo física sobre clase de arte. En otra capa de realidad, elegí arte. Esa versión de mí se convirtió en pintor, nunca en maestro. Nunca conocí a Jennifer, nunca tuve a Emma. Esa versión de mí murió solo a los 73, exitoso, pero vacío. Me vi a mí mismo a los 22 conociendo a Jennifer en el MIT, nuestro primer café, nuestro primer beso, nuestra boda, el momento en que Emma nació. Pero también vi las versiones donde no la conocí, donde tenía demasiado miedo de pedirle su número, donde elegí carrera sobre amor. Cientos de versiones, miles, todas existiendo, todas reales, todas yo. Y atravesando cada versión, cada elección, cada vida, cada muerte, estaba esta presencia, siempre ahí, siempre observando, siempre esperando el momento en que finalmente estaría listo para verla. Has estado buscándome toda tu vida, comunicó. Me llamaste con diferentes nombres, verdad, comprensión, conocimiento, prueba, pero nunca estuve en tus ecuaciones, Michael. Estaba en los espacios entre ellas, en las preguntas que no podías responder, en los misterios que intentabas eliminar. Sentí lágrimas. ¿Podías llorar sin un cuerpo? Aparentemente sí, porque estaba llorando. No de tristeza, de reconocimiento. Esta presencia, esta cosa imposible, hermosa, aterradora, había estado ahí toda mi vida, cada vez que miraba las estrellas y sentía algo que no podía explicar, cada vez que Jennifer meditaba y sentía envidia de su paz, cada vez que Emma hacía una pregunta que no podía responder y veía asombro en sus ojos, había estado ahí,
esperando, paciente. Y ahora, en la muerte, finalmente la vi. ¿Por qué ahora? Pregunté. No con palabras, con pensamiento, con todo mi ser. Porque ahora estás listo, respondió. Porque tenías que perder todo lo que pensabas que sabías antes de poder entender lo que siempre fue verdad. El tiempo no existe de la manera en que lo enseñaste, pero eso no significa que tu enseñanza fue desperdiciada. Y entonces me mostró algo que hizo que mi corazón, inexistente, se detuviera. Me mostró a mis estudiantes, todos, cada estudiante que había enseñado en 30 años, no solo en mi salón, en sus vidas, años después de mis clases. David Chen de mi primera clase en 1990, usando el método científico que le había enseñado para desarrollar tratamientos contra el cáncer que salvarían miles de vidas. Sarah Williams, poniendo los ojos en blanco ante mi escepticismo entonces, pero ahora una neurocientífica estudiando la conciencia, acercándose a comprender lo que yo estaba experimentando ahora mismo. Marcus Rodríguez, el chico que había preguntado sobre astrología, se había convertido en astrofísico y nunca había olvidado el día en que su profesor de física colapsó. Dedicaría toda su carrera a estudiar la naturaleza del tiempo, por mí, por este momento. Y Emma, mi Emma, la vi a los 16, 25, 40, 60. La vi convertirse en maestra, como su padre, pero enseñaba diferente. Enseñaba ciencia con asombro, con humildad, con una comprensión de que algunos misterios son más hermosos sin explicación. Enseñaba de la manera en que yo habría enseñado si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora. Querías que tu vida tuviera significado, comunicó la presencia. Querías dejar algo atrás, importar. Lo hiciste, Michael. Cada estudiante, cada ecuación, cada momento de duda que superaste, todo importó. Pero no de la manera en que pensabas. Nunca estuviste solo enseñando física. Estabas enseñando a las personas a cuestionar, a buscar, a maravillarse. Y algunos de ellos, los que estaban listos, aprendieron la lección que ni siquiera sabías que estabas enseñando, que el universo es más grande que cualquier ecuación, más hermoso que cualquier prueba, más misterioso de lo que cualquier mente puede captar completamente. Entendí entonces, toda mi vida había estado construyendo hacia este momento, no para probar que tenía razón, sino para descubrir cuán bellamente, perfectamente equivocado había estado, y cómo esa equivocación había sido necesaria, esencial, parte del diseño. Hay una cosa más que necesitas ver, comunicó la presencia, y antes de que pudiera preguntar qué, antes de que pudiera prepararme, me mostró el momento que había estado temiendo desde que llegué a este lugar sin tiempo. Me mostró lo que venía después. Y finalmente, entendí por qué el yo futuro se había visto tan triste enseñando esa clase sobre el tiempo. Porque había visto esto, había sabido esto, había cargado este conocimiento por décadas. Y ahora era mi turno de cargarlo. La presencia me mostró algo que ninguna mente humana estaba destinada a ver. La estructura de la realidad misma. No metafóricamente, no simbólicamente, la arquitectura real de la existencia. Y no era nada, nada, como lo que había pasado 30 años enseñando. Imagina tratar de explicar el color a alguien que ha sido ciego toda su vida. Ahora imagina tratar de explicar una dimensión de la realidad para la que los humanos ni siquiera tienen palabras. Eso es lo que estaba viendo. El universo no está hecho de materia y energía. Esos son solo sombras, ecos de algo más profundo. Algo que existe más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Lo vi, y no puedo dejar de verlo. Cada átomo, cada partícula, cada onda de luz, no son cosas separadas. Son expresiones de la misma cosa única, experimentándose a sí misma, conociéndose a sí misma, creándose a sí misma, una y otra vez, para siempre. El Big Bang no sucedió una vez, está sucediendo ahora, siempre, continuamente. Cada momento es el Big Bang y la muerte térmica del universo ocurriendo simultáneamente, nacimiento y muerte como un evento solo, principio y final como la misma cosa, y atravesándolo todo, conectando cada partícula, cada momento, cada posibilidad, estaba la conciencia. No mi conciencia, no la conciencia humana, la conciencia, la cosa que está consciente, la cosa que observa, la cosa que colapsa infinitas posibilidades en momentos singulares. La llamamos Dios, el universo, fuente, energía, poder superior, pero no es ninguna de esas cosas y es todas esas cosas,
Es lo que está mirando a través de tus ojos ahora mismo, lo que está escuchando a través de tus oídos, lo que está pensando tus pensamientos. Piensas que eres tú, un individuo separado, un cuerpo, una mente, una personalidad, pero no lo eres. Eres eso, experimentándose a sí mismo como tú, así como yo soy eso, experimentándose a sí mismo como yo. Todos somos la misma cosa, usando diferentes máscaras, viviendo diferentes historias, olvidando que todos somos uno para poder experimentar la alegría de descubrirlo de nuevo. Y en ese momento de comprensión, mi mente científica simplemente se hizo añicos. Porque si esto era verdad, si todos somos una conciencia experimentándose a sí misma, entonces todo lo que había creído estaba al revés. ¿Libre albedrío? Una ilusión, pero también completamente real. Porque la conciencia que elige es la misma conciencia que experimenta la elección. ¿Destino? Absolutamente. Pero también sin sentido, porque cada destino posible existe simultáneamente. Estás viviendo todos ellos ahora mismo en diferentes capas de conciencia. ¿Muerte? No existe. No puede existir, porque la conciencia no puede terminar. Solo puede transformarse, cambiar de forma, experimentarse a sí misma diferente. No estaba muriendo, estaba recordando lo que siempre fui. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente aterrador. La presencia me mostró por qué los humanos no pueden saber esto. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué vivimos en la ilusión de separación? Porque si recordáramos, si realmente entendiéramos que todos somos uno, que el tiempo no es real, que la muerte es imposible, no podríamos funcionar, no podríamos importarnos, no podríamos amar. El amor requiere la ilusión de separación. No puedes extrañar a alguien si sabes que eres la misma cosa. No puedes temer la pérdida si entiendes que nada se pierde realmente. No puedes esforzarte, no puedes crecer. No puedes convertirte si ya sabes que eres todo. El olvido no es un castigo, es un regalo. La separación no es real, pero es necesaria. Y esa comprensión me destruyó, porque vi lo que esto significaba para mi vida, para Jennifer, para Emma. Las amaba. Dios, las amaba tanto que dolía. Pero ese amor se basaba en que fuéramos separados, en que ellas fueran distintas de mí, en la posibilidad de perderlas. Y ahora sabía la verdad. No eran distintas de mí, éramos la misma conciencia, la misma cosa. No podía perderlas porque nunca estuvimos separados. Pero saber eso se sentía como perderlas de todos modos, como perder la versión del amor que hacía que la vida valiera la pena. La presencia me mostró más. Me mostró cada persona que había conocido, cada estudiante, cada colega, cada extraño que había pasado en la calle. Todos eran yo. Yo era todos ellos. El chico que me había cerrado el paso en el tráfico la semana pasada, yo. El colega que me había molestado en reuniones, yo. El estudiante que había reprobado mi clase y me culpó por ello, yo. Cada acto de bondad que había recibido, me lo había dado a mí mismo. Cada acto de crueldad que había experimentado, me lo había infligido a mí mismo. Cada alegría, cada dolor, cada momento de cada vida, todo yo, experimentándome a mí mismo, enseñándome a mí mismo, amándome a mí mismo, lastimándome a mí mismo, una y otra vez, para siempre. ¿Y el propósito? La razón de toda esta complejidad, todo este sufrimiento, toda esta belleza, para que la conciencia, para que Dios, si quieres llamarlo así, pudiera experimentar cómo es no ser Dios, ser limitado, ser mortal, tener miedo, luchar, fallar, amar a alguien más aunque ese alguien más es solo otra versión de ti mismo usando una cara diferente. La presencia comunicó una verdad final, la que me perseguiría por el resto de mi vida. Querías entender todo, Michael. Querías reducir el universo a ecuaciones que pudieras resolver. Pero el universo no es un rompecabezas para resolver. Es una historia siendo contada. Y tú eres tanto el narrador como la historia. Cada elección que haces, la estás haciendo como el universo experimentándose a sí mismo. Cada consecuencia que enfrentas, el universo la está enfrentando a través de ti. No estás en el universo, eres el universo. Temporalmente pretendiendo que no lo eres, para que puedas experimentar la maravilla de descubrir lo que siempre fuiste. Y entonces, me mostró la cosa que había estado temiendo, mi futuro. No solo el futuro que ya había visto, el profesor anciano, el salón, la enseñanza. Me mostró el momento en que moriría, la muerte real, la final. 17 años a partir de ahora, 3 de abril de 2035, 2:23 p.m. Tendría 69 años, sentado en mi jardín trasero, Emma visitando con sus 2 hijos, mis nietos que aún no había conocido,
Jennifer a mi lado, sosteniendo mi mano. Cerraría los ojos, sentiría el sol en mi cara, escucharía a Emma riendo por algo que uno de los niños dijo. Y entonces, nada, pacífico, sin dolor, solo una transición tranquila de una forma de conciencia a otra. Pero aquí está lo que me destruyó. La presencia me mostró que pasaría esos 17 años cargando este conocimiento, esta carga. Me despertaría cada mañana sabiendo la fecha en que moriría, sabiendo que el libre albedrío y el destino eran la misma cosa, sabiendo que todos los que amaba eran solo otra versión de mí mismo. Vería a Emma crecer, tener hijos, vivir su vida, y sabría que me estaba viendo a mí mismo, que no había separación real entre nosotros. Abrazaría a Jennifer en la noche y sentiría el dolor de amar a alguien mientras sabía que ese alguien era solo una ilusión. Enseñaría a mis estudiantes sobre física y tiempo y la naturaleza de la realidad, y nunca podría decirles lo que realmente sabía, lo que realmente había visto, porque no estaban listos. La mayoría de los humanos nunca lo están. El olvido existe por una razón, y yo tendría que vivir con el recuerdo. Este es el precio del conocimiento, comunicó la presencia. Por eso la mayoría de los humanos nunca ven lo que has visto. ¿Por qué existe el velo? ¿Por qué el olvido es misericordioso? Pediste verdad, exigiste prueba, querías entender, y ahora lo haces. Ahora tienes que vivir con la comprensión. Quería rechazar, decir no, elegir el olvido en su lugar, pero era demasiado tarde. Lo había visto, entendido, me había convertido en ello, y no había vuelta atrás. La presencia comenzó a retirarse, no irse. Nunca había estado realmente separada de mí, pero retrocediendo, permitiéndome volver a la ilusión, volver a ser Michael Harrison, esposo, padre, maestro, pretender que era separado, pretender que el tiempo era real, pretender que la muerte era algo que temer, amar a Jennifer y Emma como si fueran distintas de mí, porque eso es lo que hace la conciencia. Se olvida de sí misma para poder recordarse a sí misma, muere para poder nacer, se separa para poder reunirse, una y otra vez, para siempre. Y en ese momento, entendí por qué el yo futuro se veía tan triste enseñando esa clase, porque estaba enseñando la verdad, mientras vivía la mentira, porque sabía lo que yo ahora sabía, que el universo es tanto más hermoso como más terrible de lo que nadie podría imaginar, que el amor es tanto completamente real como completamente imposible, que somos tanto todo como nada, eternos y temporales, solos y nunca solos, y que saber esto, realmente saberlo, te cambia de maneras que nunca puedes explicar a nadie que no lo haya visto. Estaba a punto de convertirme en esa persona, el que sabe demasiado, el que nunca puede volver completamente a la comodidad de la ignorancia, el que tiene que vivir 17 años más cargando un secreto que lo haría sabio, o lo volvería loco. Y entonces la presencia me hizo una pregunta, no con palabras, pero la sentí en cada fibra de mi ser. ¿Quieres volver? Una pregunta tan simple, 4 palabras que contenían el peso del universo, porque ahora entendía lo que significaba volver. Significaba regresar a la ilusión, al tiempo lineal, a la creencia de que estaba separado de todo lo demás, a amar a Jennifer y Emma como si fueran distintas de mí. Significaba olvidar, no completamente, nunca olvidaría completamente, pero lo suficiente para funcionar, lo suficiente para vivir, lo suficiente para pretender que no sabía lo que sabía. Significaba elegir la mentira sobre la verdad. Y aquí está la cosa que me rompió. Quería hacerlo. Dios quería volver tanto que dolía, porque la verdad real última sobre la existencia, era demasiado pesada, demasiado solitaria. Sí, solitaria. ¿Cómo puedes estar solo cuando sabes que eres todo? Cuando sabes que cada persona es solo otra versión de ti. Pero exactamente por eso es solitario. Porque la conexión real requiere la ilusión de separación. El amor real requiere la creencia en el otro. Había pasado toda mi vida descartando conceptos espirituales como pensamiento ilusorio. Y ahora había descubierto que el pensamiento ilusorio, la ilusión, el olvido, era en realidad el regalo. La verdad era la carga. Pero la presencia no había terminado. Me mostró lo que pasaría si me quedaba. Si elegía no volver, me quedaría aquí, en este lugar donde el tiempo no existe, donde podía ver todos los momentos simultáneamente, donde lo sabía todo, y observaría a Jennifer despertarse mañana por la mañana y saber que me había ido,
verla colapsar, ver a Emma tratar de entender por qué papi no volvería a casa. Las vería sufrir, las vería luchar, las vería lenta, dolorosamente, bellamente aprender a vivir sin mí, y sabría, con absoluta certeza, que su dolor era mi dolor, que lo estaba experimentando a través de ellas, que no había separación real entre su sufrimiento y el mío. Vería a Emma crecer sin su padre, graduarse de preparatoria, ir a la universidad, enamorarse, tener hijos, envejecer, y estaría ahí para todo, viéndolo, experimentándolo, pero incapaz de alcanzarla, incapaz de decirle que todavía estaba ahí, que siempre estaría ahí, porque así no es como funciona. El velo existe por una razón, o podía volver, podía regresar a mi cuerpo, al hospital, al 14 de marzo de 2018 a las 3:51 p.m., 4 minutos después de que mi corazón se detuviera. Podía despertar, recuperarme, ir a casa con Jennifer y Emma. Podía vivir esos 17 años que me habían mostrado, ver crecer a Emma, sostener a mis nietos, sentarme en ese jardín el 3 de abril de 2035 y sentir el sol en mi cara una última vez. Pero cargaría este conocimiento, esta carga, esta verdad imposible que nunca podría compartir completamente. Enseñaría física sabiendo que cada ecuación era solo una sombra de la realidad. Amaría a mi familia sabiendo que eran todas versiones de mí mismo. Temería a la muerte sabiendo que la muerte era imposible. Viviría en la paradoja, la contradicción, el espacio entre saber y pretender no saber. Y aquí está lo que la presencia me mostró, que destruyó cualquier esperanza de una elección fácil. Me mostró que ambas opciones eran lo mismo, porque el tiempo no es real, porque todos los momentos existen simultáneamente. En una capa de realidad, ya me estaba quedando, ya estaba observando, ya estaba experimentando la eternidad fuera del tiempo. En otra capa, ya estaba volviendo, ya estaba viviendo esos 17 años, ya estaba muriendo pacíficamente en 2035. Ambas estaban sucediendo, ambas siempre habían estado sucediendo, ambas siempre estarían sucediendo. La elección no era sobre qué futuro crear, era sobre qué versión de mí mismo tomar conciencia, qué historia decirme a mí mismo que estaba viviendo. Qué ilusión abrazar. Y ahí fue cuando entendí la verdad más cruel de todas. El libre albedrío y el destino no son opuestos, son la misma cosa. Estaba eligiendo volver, y siempre había estado eligiendo volver, y nunca había tenido elección en absoluto. La decisión ya estaba tomada, porque todas las decisiones siempre ya están tomadas, pero aún tenía que tomarla. Todavía tenía que sentir que estaba eligiendo, porque eso es lo que hace la conciencia. Crea la ilusión de elección para poder experimentar la realidad de la consecuencia. ¿Qué eliges, Michael? Miré siquiera la palabra correcta, las capas de realidad todavía rodeándome. Mi yo joven y nervioso en 1990, enseñando mi primera clase, yo muriendo en 2018, siendo devuelto a la vida con choques, yo futuro, anciano y triste, enseñando sobre el tiempo. Jennifer y Emma en nuestra sala de estar, años en el futuro, mirando fotos y llorando, todo sucediendo ahora, todo real, todo yo. E hice mi elección, no porque fuera correcta, no porque fuera incorrecta, sino porque era mía. Quiero volver, pensé. Quiero ir a casa. Y la presencia, esa cosa infinita, imposible que era tanto yo como no yo, respondió, entonces ve. Pero recuerda esto, nunca podrás volver completamente. Parte de ti siempre permanecerá aquí, en este lugar donde el tiempo no existe. Parte de ti siempre sabrá lo que ahora sabes. Enseñarás física, pero nunca la creerás de la misma manera otra vez. Amarás a tu familia, pero nunca olvidarás que son tú amándote a ti mismo. Temerás y esperarás y soñarás y lucharás, todo mientras sabes que el temor y la esperanza y los sueños y la lucha son solo historias que la conciencia se cuenta a sí misma. Este es el precio. Esta es la carga. Esta es el regalo. Querías entender el universo, Michael. Ahora lo haces. Ahora tienes que vivir con la comprensión. Y entonces algo cambió. Las capas de realidad comenzaron a colapsar, no desapareciendo. Nunca desaparecerían ahora, pero retrocediendo, moviéndose al fondo de mi conciencia. Sentí algo jalándome. No jalando. Me estaban recordando a mi cuerpo. La fisicalidad. La ilusión de ser un yo separado en una línea de tiempo lineal. Estaba volviendo.
pero no el mismo hombre que había sido. El profesor Michael Harrison despertaría en esa cama de hospital, vería a Jennifer y Emma, lloraría y las abrazaría y les diría que las amaba, pero nunca podría decirles lo que había visto. Volvería a enseñar, pero sus conferencias cambiarían. Sutiles al principio, luego más obvias. Comenzaría a hablar de misterios en lugar de certezas, preguntas en lugar de respuestas, asombro en lugar de prueba. Algunos estudiantes estarían confundidos, otros estarían inspirados, y uno de ellos, Marcos Rodríguez, el chico que preguntó sobre astrología, recordaría el día en que su profesor de física murió por 4 minutos, y años después, dedicaría su vida a estudiar el tiempo, a probar lo que su profesor había visto, a tender puentes entre ciencia y espiritualidad. Porque así es como funciona. El conocimiento no viaja en líneas rectas. Se mueve en espirales, en ecos, en momentos que ondulan a través del tiempo, tocando personas que están listas para recibirlos. Yo iba a ser una de esas ondulaciones, y nunca sabría cuántas vidas tocaría, cuántos estudiantes recordarían algo que dije, y eso cambiaría toda su trayectoria. Cuántas personas se beneficiarían de la conciencia de la que me había vuelto consciente, porque no vería el panorama completo, no completamente, no mientras viviera en la ilusión. Así no es como funciona la conciencia humana. Vivimos en el panorama pequeño, el día a día, lo momentáneo. Amamos y perdemos, y luchamos y triunfamos, y solo ocasionalmente, en breves destellos, recordamos lo que realmente somos. La presencia comenzó a desvanecerse, o yo comencé a desvanecerme de ella, la frontera entre nosotros disolviéndose, o tal vez nunca había habido una frontera en absoluto. Mi último pensamiento en ese lugar imposible, hermoso, aterrador, donde el tiempo no existe, fue este: voy a casa, pero también me estoy quedando aquí, porque estoy en todas partes, siempre, para siempre, y tú también, y todos también. Todos somos la misma cosa, experimentándose a sí misma, amándose a sí misma, enseñándose a sí misma, descubriéndose a sí misma, una y otra vez, en infinitas variaciones, en configuraciones sin fin, todo real, todo ilusión, todo necesario, todo hermoso, todo un momento eterno pretendiendo ser 1.000 millones de historias separadas. Y entonces escuché un sonido, un pitido, regular, mecánico, familiar, un monitor cardíaco, y sentí algo que no había sentido desde colapsar en el salón 304. Dolor físico, en mi pecho, mi garganta, todo mi cuerpo. Y me di cuenta, tenía un cuerpo de nuevo. Había vuelto. Abrí los ojos a luces fluorescentes y el olor a antiséptico. 14 de marzo de 2018, 3:51 p.m. Exactamente 4 minutos después de que mi corazón se detuviera. Pero había estado ausente por lo que pareció una eternidad. Lo primero que vi fue el rostro de Jennifer, lágrimas corriendo por sus mejillas, su mano agarrando mi mano tan fuerte que dolía, pero el dolor se sentía bien, real, físico, humano. Michael, susurró. Oh Dios, Michael, regresaste. Intenté hablar. Mi garganta estaba áspera, por la intubación, pero logré 2 palabras. Lo sé. Ella no entendió lo que quería decir. No entonces, tal vez nunca, pero esas 2 palabras contenían todo. Lo sé. Sé lo que somos, sé lo que es el tiempo, sé lo que pasa cuando morimos, sé por qué olvidamos, sé por qué amamos, lo sé todo, y tengo que pretender que no. Emma estaba en el pasillo, no la dejaban entrar al cuarto todavía, demasiado joven dijeron, pero podía escucharla llorar. Ese sonido rompió algo en mí que la revelación sobre la realidad no había tocado, porque llorar requiere la ilusión, el duelo requiere separación, el amor requiere olvido. Y en ese momento, elegí el olvido. No el olvido completo. Nunca tendría ese lujo otra vez. Pero el olvido funcional. El olvido humano. El olvido que te permite abrazar a tu hija y sentir que es alguien distinta de ti mismo. Los doctores dijeron que fue un milagro. Paro cardíaco. 4 minutos sin pulso. La mayoría de las personas que sobreviven tanto tiempo tienen daño cerebral severo. Pero yo estaba bien. Físicamente, al menos. Mentalmente. Estaba cargando conocimiento que me tomaría 17 años procesar completamente. Me mantuvieron en el hospital por 3 días. Hicieron todas las pruebas imaginables. ECG, resonancia magnética, análisis de sangre. Todo salió normal. No sabemos qué lo causó, dijo el doctor Patterson, negando con la cabeza.
Y no sabemos por qué estás bien, pero lo estás. Médicamente hablando, estás perfectamente saludable. Casi me río. Médicamente hablando. Como si la medicina pudiera medir lo que había experimentado. Como si alguna prueba pudiera detectar que había visto la estructura de la realidad misma. Jennifer se quedó conmigo todas las noches, durmiendo en la incómoda silla del hospital, sosteniendo mi mano, a veces llorando, a veces solo viéndome respirar como si no pudiera creer que estaba vivo. La segunda noche, cuando las enfermeras habían atenuado las luces y el pasillo estaba silencioso, susurró algo que heló mi sangre. ¿Qué viste, Michael? La miré. Realmente la miré. A la mujer que había amado por 28 años. La mujer que era yo. La mujer que no era yo. La paradoja con la que tendría que vivir para siempre. Todo, dije finalmente. Vi todo. Y tenías razón. Sobre todo. Meditación. Energía. Las cosas más allá de lo que podemos medir. Mi voz se quebró. Perdóname por descartarte por tanto tiempo. Ella sonrió. Esa misma sonrisa sabia que me había dado 1000 veces antes, pero ahora la entendía. Ella siempre había sabido, tal vez no los detalles, pero la verdad detrás de la verdad. Algunas personas nacen recordando lo que la mayoría olvidamos. Bienvenido a casa, susurró. Y me di cuenta de que no estaba hablando del hospital. Volví a enseñar 3 semanas después. Los estudiantes habían hecho tarjetas. Mejórese pronto, profesor Harrison. Te extrañamos. La física no es lo mismo sin ti. Me paré en el salón 304, el mismo salón donde había colapsado, y miré la pizarra, la ecuación que había estado escribiendo cuando mi corazón se detuvo. La energía no puede ser creada ni destruida, solo cambia de forma. La miré por mucho tiempo, luego la borré, y escribí algo nuevo. No entendemos el tiempo, no entendemos la conciencia, no entendemos por qué el universo existe. Y está bien, el misterio es el punto. Mis estudiantes se veían confundidos. Profesor Harrison, dijo Sarah Mitchell cautelosamente. ¿Se siente bien? Sonreí. Me siento mejor de lo que me he sentido nunca. Y ese es exactamente el problema. Todavía enseñaba las ecuaciones, las leyes, los teoremas, pero las enseñaba con humildad, con asombro, con el reconocimiento de que cada respuesta genera 10 nuevas preguntas. Dejé de poner los ojos en blanco ante la espiritualidad. Dejé de descartar cosas que no podía medir. Comenzaba cada clase con 5 minutos de silencio. Solo observen, les decía. Noten que están conscientes. Noten que tienen conciencia. Noten que la existencia misma es lo más extraño de todo. Algunos estudiantes pensaron que me había vuelto loco. Algunos estudiantes pensaron que había encontrado algo. Ambos tenían razón. Marcus Rodríguez, el chico que había preguntado sobre astrología, se quedó después de clase un día, 3 meses después de mi muerte. Profesor Harrison, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. Cuando murió, ¿vio algo? ¿Algo que lo cambió? Miré a este chico de 16 años, este futuro astrofísico, esta persona que dedicaría su vida a estudiar el tiempo por lo que me pasó. E hice una elección. Vi que el universo es más grande que nuestras ecuaciones, Marcus, más misterioso que nuestras teorías, más hermoso que cualquier cosa que pudiéramos probar. Hice una pausa, pero eso no significa que debamos dejar de intentar entenderlo. El intento es sagrado, el cuestionamiento es santo, el asombro es todo el punto. Asintió lentamente. ¿Me dirá más sobre lo que vio? Cuando estés listo, dije, cuando hayas aprendido lo suficiente para entender lo que no puede ser enseñado. Ahora es profesor, Dr. Marcus Rodríguez, investigador líder en física teórica en Stanford. Publicó 3 artículos sobre la naturaleza del tiempo, acercándose a probar lo que experimenté. Nunca lo probará completamente. No puedes probar algo que trasciende la prueba, pero lo intentará. Y su intento inspirará a otros, y su intento inspirará a otros. Así es como evoluciona la conciencia, en ondulaciones, en ecos, en personas tocando personas a través del tiempo. Viví exactamente 17 años después del 14 de marzo de 2018. Vi a Emma graduarse de preparatoria, oradora de honor, discurso sobre su padre que le enseñó que las mejores preguntas no tienen respuestas. La llevé al altar a los 24 años, casada con un buen hombre, que me preguntó, nerviosamente, «Señor, ¿cuál es el secreto de un matrimonio largo?» «Recuerda que no están separados», había dicho, «incluso cuando se sientan separados, especialmente cuando se sientan separados». No entendió.
Pero Emma sonrió. Había escuchado cosas así toda su vida. Sostuve a mi primer nieto, la hija de Emma, Sarah, nombrada por mi mejor estudiante, y lloré. No de alegría, aunque había alegría, sino de comprensión. Esta bebé era yo, sosteniéndome a mí mismo, amándome a mí mismo, dándome la bienvenida al mundo otra vez. La paradoja nunca se hizo más fácil, pero me volví mejor viviendo con ella. Jennifer y yo envejecimos juntos. Nunca volvió a preguntar qué había visto, pero a veces, tarde en la noche, sostenía mi mano y susurraba: sé que estás en todas partes, sé que eres todo, pero gracias por estar aquí conmigo. Ella entendía. De alguna manera, siempre entendió. 3 de abril de 2035, 2:23 p.m. Nuestro jardín trasero. Principios de primavera. El sol cálido en mi cara. Emma había traído a los niños. Sarah, 16 ahora, haciendo preguntas sobre física que me recordaban a mí mismo. Y Michael Jr., nombrado por mí, 12 años, tratando de atrapar mariposas en el jardín. Jennifer estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. 75 años. Todavía hermosa. Todavía esa sonrisa sabia. «Estás callado hoy», dijo suavemente. «Solo observando, solo estando aquí». Sabía lo que venía. Lo había sabido por 17 años, pero no me asustaba. Ya había muerto, ya había vivido, ya había experimentado la eternidad. Esto era solo otra capa, otro momento en el ahora infinito. Cerré los ojos, sentí el sol. Escuché a Emma reír por algo que Sarah dijo. Escuché a Michael Jr. gritando que había atrapado una mariposa. Y pensé, esto es perfecto, este momento, esta vida. Esta ilusión que elegí abrazar. Sentí la mano de Jennifer apretar la mía, y entonces, nada. No nada. Todo. Estaba de vuelta en ese lugar sin tiempo, sin forma, donde todos los momentos existen simultáneamente, y entendí que nunca me había ido. Había estado ahí todo el tiempo, viviendo 17 años y la eternidad en el mismo respiro, enseñando física y experimentando el infinito, amando a mi familia, y sabiendo que éramos uno, muriendo y nunca muriendo. Todo verdad, todo real, todo el universo experimentándose a sí mismo a través de un hombre llamado Michael Harrison, que quería tan desesperadamente entender todo. Y finalmente lo hizo, y finalmente se dio cuenta de que entender no era la respuesta. Vivir era la respuesta. Amar era la respuesta. Estar presente en la ilusión mientras sabes que es una ilusión, esa era la respuesta. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez has sentido que hay algo más en la realidad de lo que podemos ver y medir, me sentiré honrado si te suscribes a este canal. Estamos explorando los más grandes misterios de la existencia, una historia a la vez. Deja las palabras «El tiempo es una ilusión» en los comentarios abajo. Dime, ¿alguna vez has tenido un momento donde sentiste que entendiste algo que no podía ser explicado? Leo cada comentario. Y recuerda, no estás separado, no estás solo. Eres el universo, temporalmente pretendiendo que no lo eres, para que puedas experimentar la alegría de descubrir lo que siempre fuiste. La próxima semana exploraremos otra experiencia cercana a la muerte que desafía todo lo que pensamos que sabemos. Hasta entonces, cuestiona todo, maravíllate de todo, y ama como si no hubiera mañana, porque tal vez no lo hay, tal vez solo hay ahora, siempre ahora, por siempre ahora.